Hola amigos, muy buenas noches. En esta oportunidad voy a grabar un corto donde respondo una de las preguntas más repetitivas que me han hecho en las redes sociales con relación a la serie de la historia del rock y el pop y tiene que ver con la verdadera trascendencia, la explicación de la importancia de las canciones de los Beatles en la historia de la música o de los Beatles y sus canciones. Cómo es que logran tener tantas canciones exitosas y si tienen algún tipo de método o qué instrucción siguen para ello, cómo lo hicieron. Para eso vamos a agrupar todas las explicaciones posibles en cuatro grandes explicaciones que nos pueden dar a entender un poco el mecanismo mediante el cual los Beatles componían y daban a luz sus canciones. Número uno, recordemos que en este grupo los cuatro integrantes cantaban y componían. Esto nos da entonces una gran originalidad en sus melodías, en la manera en que concebían las canciones y cada uno de estos músicos tenía su toque particular. Hablemos principalmente de los dos más importantes compositores de la banda, fueron John Lennon y Paul McCartney. En el caso de John Lennon, él gustaba mucho de usar, por ejemplo, frases repetitivas o frases reiteradas en las canciones para que tuvieran mucha recordación en el público, para que fueran pegajosas, para que fueran canciones que sonaran en la radio y que la gente las tarareara, que era algo que le importaba mucho. Por eso hay frases reiteradas no solo dentro de la lírica, sino también frases musicales. Esto tiene que ver con los acordes que siguen sus canciones. Él tenía mucho gusto por los acordes básicos, unos re, si, mi, pero en medio de ellos también le gustaba mezclar unos bemoles que le daban un matiz diferente a las canciones que él componía. Y de otro lado, Paul McCartney, él le gustaba más la melodía amplia, de un rango bastante amplio, incluso muchas veces se salía de la octava normal, de la octava que se solía usar. Y así cada uno de los compositores de las canciones, en el caso del baterista Ringo Starr o George Harrison, le daba su toque de originalidad a la melodía. Y lo más importante para el cuarteto de Liverpool era la melodía. Ellos partían con que si era una melodía cantable que gustaba, que expresaba algo, a partir de allí podían generar una canción que fuera a ser un hit en el pop. En su primera etapa, los Beatles, en los primeros 3 años, ellos componían con más o menos esta dinámica que era una frase, una frase, y luego una melodía que gustara, que ellos mismos se sintieran cómodos con esa melodía. Y a partir de la melodía empezaban a acomodar otras frases a la letra que tuviera rima, pero lo más importante era la melodía. Ya en la segunda etapa de los Beatles, mucho más adelante, en 1965, cambian totalmente la manera. Muchos autores dicen que fue gracias a la reunión que ellos tuvieron en los Estados Unidos con Bob Dylan, cambian la manera de composición y ahora lo más importante pasa a ser la letra. Primero tener una letra importante, una letra que impactara, que dijera lo que ellos querían decir y luego trabajan en la melodía. Esto nos da unas variaciones muy grandes en la música que escuchamos en las canciones del cuarteto de Liverpool. La segunda explicación rápida que te puedo dar es los arreglos, tienen que estar en los arreglos sobre todo vocales que ellos hacían en sus canciones. Recordemos que para la época eran los compositores profesionales los que se encargaban de hacer canciones y muchos pagaban millones de dólares para estos compositores que trabajaban en las casas disqueras. Eran compositores profesionales. Los Beatles cambiaron esa situación, le dieron un vuelco cuando son ellos los que proponen la música, no alguien encima de ellos, sino ellos los cuatro trabajando en las canciones. Asimismo, trabajaban en los arreglos vocales, que es lo que más recordamos. Casi todas sus canciones tienen unos arreglos vocales bastante interesantes, donde se reparten muy bien las voces y que hace que incluso los artistas que hacen covers de los Beatles hoy en día les cueste sacar las canciones de ellos, porque el arreglo vocal es lo que hace que más se asemeje a lo que uno escucha cuando escucha una canción de los Beatles. Ellos trabajaban mucho tiempo, eran realmente sesiones bastante difíciles, de varios ensayos, cosas complicadas que trabajaban en el estudio y
a partir de sus discos, de avanzar en su discografía, complicaban más el arreglo vocal. Hacían hasta 2, 3 o 4 disonancias y todos cantaban en el grupo. Eso también era algo bastante particular de los Beatles, porque los otros grupos de la época no podían presentar esto, sobre todo que el baterista cante, que el bajista cante. Y en los Beatles los 4 componían, los 4 cantaban. La tercera explicación tiene que ver con la música, el cambio que ellos hacían en los acordes. Ya toqué este tema anteriormente, pero aquí vamos a destacar que los Beatles hacían cosas que nadie más hacía, mezclaban acordes que en la música popular no estaban acostumbrados a mezclar. Acordemos que la métrica del rock, la métrica tradicional, que tiene incluso muchas canciones de pop y de rock en la actualidad, va con la medida de 4/4, ¿sí? Una métrica de 4/4 del rock popular. También lo tenía la música en la época y era lo que hacía Elvis Presley, lo que hacía los grandes músicos de la época y también en el jazz, lo que hacían en los años 60. Ellos cambiaron esta situación para adaptar más las canciones a lo que ellos sentían y a lo que querían expresar y por eso trabajaban su música con mucha más libertad que los otros artistas. Ellos ponían los acordes que querían donde se les daba la gana y muchas veces esa rebeldía es la que hace que guste la canción de ellos, que aunque es una canción pop, pegajosa, igual que el rock and roll que se hacía, es diferente a todas. Se queda grabada en tu memoria porque tiene cada uno un sonido particular que la hace diferente a los demás. Y por cuarto lugar, en cuarto elemento, tenemos las letras, que ya hemos tocado mucho de eso. Las letras de ellos, que era algo diferente a lo que hacían los músicos en la época. Recuerda, había compositores profesionales que sacaban a luz las canciones, pero ellos o ellas trabajaban en los estudios, hacían y creaban la letra de lo que la gente afuera quería escuchar. Los Beatles no, los Beatles eran diferentes y los Beatles realmente capturaban momentos. Sus historias no tenían un comienzo, un nudo y un final que los obligara a seguir esta estructura, sino que ellos, en vez de contar historias de ese tipo, capturaban escenas, momentos. Podía ser el nombre de un bar, una estación de tren, el lugar, el nombre de un ancianato, un jardín infantil, un dibujo que hiciera un niño, un árbol. Los inspiraban momentos, escenas, y ellos trataban de describir estas escenas a través de sus canciones y crear personajes o objetos que les cuadraran dentro de estas escenas. Esta libertad que ellos se daban para la composición podía ser de una manera extrema en la cual no se ligaban solo al mundo real, muchas veces crearon para nosotros en sus canciones personajes mágicos y reales o personajes simplemente imaginados y asimismo objetos mágicos o irreales como el submarino amarillo. Esta libertad en la literatura se da mucho, pero en la música y en la música popular y en el rock de la época y aún en el rock actual muy poco. La gente no le da tanto espacio a la imaginación y los Beatles en el año 63 ya empiezan a sacar canciones muy libres, muy de ellos, con su toque, salidas de todo lo normal. Con estos 4 elementos que repasamos hoy, podemos explicar un poco por qué las canciones de los Beatles son tan remembradas en la historia, porque tantas canciones de ellos fueron hit en las listas a nivel mundial, tantas canciones de ellos fueron traducidas y son tan pegajosas porque sirven para enseñar inglés, por ejemplo, a los básicos, en los principiantes, enseñarles música a los niños desde pequeños. Son muy versátiles las canciones de los Beatles y son muy recordadas a través de los tiempos, nunca pasan de moda. Sí tenía una explicación principal, no hace parte de un gusto particular de un grupo de fanáticos de los Beatles, sino que tiene toda una explicación musical, todo algo detrás que nos respalda el hecho de ver que en los Beatles tenemos el modelo de grupo de rock y de pop más exitoso y más funcional de la historia de la música popular. Muchas gracias, los invito a que nos acompañen en este recorrido por la historia del rock y del pop en nuestra página de Facebook, Tras las Huellas de la Música Popular. Allí la puedes encontrar, todos videos, publicaciones, notas que vamos haciendo en un repaso cronológico de la historia de la música que tanto nos gusta. Descansen, cuídense mucho en esta cuarentena.